¿Te imaginas trabajar durante casi 30 años, ahorrar con disciplina, y descubrir el día de tu jubilación que solo te quedan 15 euros en el banco? Eso fue exactamente lo que me pasó. Y lo peor no fue el dinero, fue descubrir en qué, o en quién, se había estado yendo. Tras varias décadas de esfuerzo constante, por fin había llegado el momento de mi jubilación. El día que me despedí de Soluciones del Hogar Integral, regresé a casa con una sensación de ligereza y liberación, casi canturreando al cruzar el umbral. Estaba impaciente por revisar mi cuenta bancaria y contemplar los ahorros que había conseguido amasar a lo largo de mi vida, dispuesta a comenzar a planificar esa jubilación serena y desahogada que sentía merecer. Pero en el instante en que observé el saldo, me quedé petrificada, apenas quedaban unos míseros 15 euros. Me quedé inmóvil, aturdida y en silencio, mientras mi cabeza intentaba procesarlo. Quizás era un fallo técnico, un error del sistema, algo con una explicación sencilla. Fui a toda prisa a la sucursal bancaria y solicité al empleado que me entregara un extracto de los movimientos de los últimos 7 años. Lo que descubrí solo intensificó mi desconcierto. Cada mes, religiosamente, se habían retirado 2.800 euros con la precisión de un reloj suizo. Mi sueldo mensual ascendía a 7.500 euros y sumando la pensión de Ricardo, siempre había creído que nuestra situación económica era holgada, más que suficiente para disfrutar de nuestros años dorados sin preocupaciones. Pero la cruda realidad no solo me abofeteó, sino que me dejó sin aliento, con la mente bullendo de interrogantes. Volví a casa y desempolvé el antiguo libro de contabilidad de Ricardo. Él se había encargado de las finanzas domésticas desde nuestra boda, era una de sus peculiaridades, llevar registros minuciosos, cada céntimo anotado. Jamás lo cuestioné, confiaba ciegamente en él. Nunca imaginé que necesitaría escrutarlo con tanto detalle, pero ahora no me quedaba otra opción. Cada apunte en aquel libro estaba realizado con una caligrafía pulcra, hasta el último céntimo. Y lo que hallé me dejó estupefacta. Aquellas transferencias mensuales no habían comenzado hacía 7 años. Llevaban produciéndose 28 años. Lo que empezó con 450 euros al mes había aumentado gradualmente hasta los 2.800 euros. Mes tras mes, año tras año, sin fallo alguno. Y entonces lo vi, una pequeña anotación garabateada en el margen, junto a la línea de la transacción, gastos de manutención de Sofía y los niños. Mi mente se quedó en blanco. Durante 28 años, me había insistido en que redujera gastos, que fuera austera, que ahorrara para nuestra vejez, y durante todo ese tiempo, él utilizaba mi dinero para mantener a su amante y a los hijos de ésta. Me quedé de pie en mitad del despacho, todavía con el libro de cuentas en la mano, sintiéndome el hazmerreír de una broma macabra. ¿Qué harías tú si descubrieras una traición así justo al comenzar tu jubilación? ¿Perdonarías o buscarías justicia? Si te gustan las historias reales que parecen sacadas de una película, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada día, una nueva historia que no podrás creer. Tras casi 40 años de servicio leal en Soluciones del Hogar Integral, finalmente me había jubilado. En cuanto salí de la oficina en mi último día, me dirigí directamente al banco con mi tarjeta en la mano. Sentí que era el primer paso oficial hacia una nueva etapa, por fin una vida de descanso, libertad y quizás incluso algunas aventuras. Mi sueldo siempre había sido considerable, 7.500 euros al mes. Si a eso le sumábamos la pensión de Ricardo, ya deberíamos tener un buen colchón de ahorros. Mientras caminaba hacia el banco, mis pasos se sentían más ligeros de lo habitual. Ya me imaginaba pasando por una agencia de viajes después, tal vez para empezar a planear una escapada veraniega a la Costa del Sol o a la Sierra Nevada. Pero cuando vi el saldo de la cuenta, contuve la respiración por un segundo. Solo quedaban 15 euros. Creí haber leído mal. Me temblaban las manos al acercarme al mostrador. Señora, dijo el empleado con amabilidad, esta cuenta refleja una transferencia mensual recurrente de 2.800 euros. El saldo actual es correcto. Un dolor punzante me oprimió el pecho, casi se me doblaron las rodillas, y si no hubiera sido por un amable desconocido que me sujetó el codo, podría haberme desplomado allí mismo. Me obligué a mantener la compostura y le pedí al empleado que imprimiera un registro completo de transacciones de los últimos 7 años.
Las páginas fueron saliendo una a una, cada una confirmando la misma verdad desoladora. 2.800 euros retirados cada mes, sin falta, ni uno solo faltaba. En el momento en que mi nómina llegaba a la cuenta, el dinero ya estaba de camino a salir. Durante años, deposité mi sueldo en nuestra cuenta conjunta sin pensarlo dos veces, nunca lo cuestioné. Nunca pensé que Ricardo tocaría ese dinero sin decírmelo. Un cálculo rápido me reveló que la verdad era aún peor. Solo en los últimos 7 años se habían esfumado más de 235.000 euros, y si esas transferencias se hubieran prolongado durante 28 años, la suma superaría fácilmente el 1.200.000 euros. Podía sentir que me estaba desmoronando. No quería creer lo peor de él, no quería llegar a ese extremo. Pero ¿cómo podía volver a confiar en él después de esto? ¿Cómo podía fingir que no era una traición? Salí del banco y paré un taxi con la mente hecha un caos. Durante todo el camino a casa, en el momento en que entré por la puerta principal, fui directamente al despacho de Ricardo. Siempre llevaba libros de contabilidad a la antigua, escritos a mano, con cada euro contabilizado. Lo hacía desde los 20 años. Yo solía pensar que era una costumbre entrañable y fiable, una muestra de cuánto le importaba nuestra casa, nuestra vida. Y ahora parecía una forma conveniente de ocultar la verdad. Abrí el libro de contabilidad y las lágrimas comenzaron incluso antes de pasar la segunda página. Allí estaba, retiradas mensuales de 2.800 euros, cada una registrada diligentemente durante 28 años, ni una sola interrupción. Y junto a la entrada más reciente, una nota garabateada en el margen, asignación para gastos de manutención, Sofía y los niños. Me quedé helada. Sofía Reyes. El nombre me atravesó como una cuchilla oxidada, lenta y dentada, cortando la parte más profunda de mi confianza. Ella era la mujer de la que Ricardo había estado enamorado. Todos crecimos en el mismo barrio. Sofía era el tipo de chica que acaparaba miradas, hermosa, descarada, siempre el centro de atención. Ricardo, por otro lado, había sido callado y reservado, el tipo de persona en la que alguien como Sofía ni siquiera se fijaría. A ella le gustaban los fuegos artificiales y el drama, siempre había una multitud a su alrededor, hombres intentando impresionarla. Pero entonces se quedó embarazada, sin anillo, sin padre a la vista, y esos admiradores desaparecieron tan rápido como habían llegado. Y Ricardo se ofreció a recoger los pedazos, incluso cuando ella nunca se preocupó de verdad por él, incluso cuando lo ignoraba por completo. Él seguía aferrándose a ella, siguió poniéndola a ella y a su hijo primero durante décadas. Siempre supuse que era solo un viejo amor inofensivo, alguna tontería de su juventud, pero no era solo un recuerdo que guardaba, sino un compromiso que nunca abandonó. Durante todos estos años, me dijo que debíamos ser frugales, me advirtió sobre la tensión financiera de la jubilación y me instó a ser cuidadosa con los gastos, y le hice caso. Recorté gastos, ajusté nuestro presupuesto, creí que lo hacía por nosotros, por nuestro futuro. Pero ahora sabía la verdad, cada céntimo que ahorraba se canalizaba a la vida de otra mujer y a la de su hijo. Me quedé en medio del despacho, agarrando el libro de contabilidad y sollozando tan fuerte que apenas podía respirar, y luego, en algún lugar entre las lágrimas, me reí. No una risa de humor, sino una risa de amarga comprensión, yo era la broma. No sabía cuánto tiempo llevaba sentada en el despacho, con la mirada perdida, con los pensamientos hechos un ovillo. No fue hasta que oí el tintineo de las llaves y el crujido de la puerta principal al abrirse que finalmente reaccioné. Ricardo entró y me vio enseguida. Estaba en su despacho, con el libro de contabilidad aún en la mano. Su expresión se ensombreció al instante. ¿Qué haces aquí sin mi permiso?, ladró con un tono cortante y acusador. No respondí. Le arrojé el libro de contabilidad, dejándolo caer al suelo cerca de sus pies. ¿No crees que ya es hora de que me lo expliques? Había un destello de pánico en sus ojos, pero intentó disimularlo rápidamente. Se ajustó las gafas y agarró el libro del suelo, apretándolo contra su pecho como si fuera algo sagrado. Elena, esto es indignante, espetó con frialdad. Este es mi registro personal. ¿Quién te dio derecho a husmear? Fue el momento en que lo comprendí con total claridad. Todos estos años, no fui una compañera.
Era un cajero automático con piernas. Había trabajado hasta el agotamiento, ganando un sueldo tras otro, solo para que él a escondidas lo usara para mantener a su antiguo amor y a los hijos de ésta, y ahora, frente a mí, tenía la audacia de actuar como si yo fuera la que estaba fuera de lugar. Di un paso hacia él, con los ojos fijos en su rostro, y le di una sonora bofetada en la mejilla. Se tambaleó hacia atrás, incrédulo, en silencio, atónito. Nunca lo había golpeado ni una sola vez, siempre había sido la amable, la que apaciguaba las cosas. Esa bofetada fue el cúmulo de décadas de frustración que finalmente salían a la superficie. Pasaron segundos antes de que explotara. ¿Estás loca? ¿Has perdido la cabeza? ¿Cómo te atreves a pegarme? Estamos casados, tu dinero es mío. ¿Qué más da si me gasto una parte? Lo miré fijamente, la expresión arrogante en su boca, el tono de suficiencia en su voz, y me di cuenta. Ya ni siquiera reconocía a ese hombre. Ricardo, si sigues con Sofía, no me insultes con esa tontería de la pensión para vivir. Esto no es caridad, es un maldito negocio encubierto. Se encogió de hombros, completamente imperturbable. Sofía es una vieja amiga, ha tenido una vida difícil, solo estaba ayudando. Eso es todo. Su voz era despreocupada, indiferente, pero cada palabra era como un puñal. Yo ayudando, reí con amargura. Con mi dinero ayudaste a tu antiguo amor y a su hijo a vivir cómodamente mientras yo escatimaba en gastos, negándome todo. Ni siquiera me compré unos zapatos decentes y tú la colmabas de dinero a mis espaldas. La furia que había contenido por tanto tiempo finalmente se desató, ya no pude contenerme. Mi voz se alzó aguda y temblorosa. Me dejaste vivir como si apenas subsistiera mientras tú te hacías el benefactor secreto de la mujer que no podías olvidar. Me dijiste que fuera frugal por nuestro futuro, pero todo este tiempo solo estabas canalizando mis sacrificios hacia otra persona. Ricardo se quedó en silencio, mirándome como si lo hubiera herido. Elena, dijo en voz baja, como si intentara sonar dolido, llevamos décadas casados. ¿De verdad me tienes tan poca consideración? Su voz pretendía infundir culpa, pero solo me hizo sentir peor. Recordé todas las veces que intenté proteger su ego. De joven ganaba menos que yo, y eso lo carcomía. Era orgulloso, frágil en su orgullo, así que lo dejé manejar las finanzas, pensando que le estaba dando una sensación de control, una sensación de dignidad. Pero al final, lo que le di no fue dignidad, sino oportunidad, y la usó para traicionarme. Respiré hondo, con la voz temblorosa. ¿Recuerdas cuando Daniel tenía 12 años y se cayó por la escalera mecánica del centro comercial? Se fracturó la tibia, necesitaba una intervención. Él frunció el ceño y no dijo nada. Te supliqué que sacaras algunos ahorros para cubrir las facturas del hospital, pero te negaste. Dijiste que el dinero estaba en un depósito a plazo que no se podía tocar. Me dijiste que pidiera prestado a vecinos, compañeros de trabajo, a cualquiera que pudiera ayudar. Se me llenaron los ojos de lágrimas de nuevo. Esa noche llamé a puerta tras puerta bajo una tormenta helada, rogando que nos prestaran dinero mientras tú guardabas dinero para criar al hijo de ella. Mis dedos estaban entumecidos, pero mi corazón ardía. Lo miré fijamente a los ojos y le dije palabra por palabra, usaste mi dinero para mantener a otra mujer. Eso me repugna. El rostro de Ricardo se contrajo. Jadeó de repente, agarrándose el pecho con la mano. Se tambaleó hacia atrás, con las piernas flojas, hasta caer al suelo. Me quedé paralizada por un segundo. Todo a mi alrededor quedó en silencio, solo él, yo y el sonido de los latidos de mi propio corazón golpeando en mis oídos. Dudé un momento, pero al final no pude alejarme. Me arrodillé y lo ayudé a levantarse. Por mucho que me hubiera destrozado el corazón, habíamos compartido 40 años de vida juntos. Simplemente no podía permitirme ser completamente indiferente. Lo llevé al hospital. Después de que los médicos terminaron los exámenes iniciales y programaron más pruebas, salí y llamé a Daniel. Le dije que viniera a cuidar a su padre. Luego me di la vuelta y salí del hospital sola. Ya no podía soportar mirar a Ricardo. En casa, el ambiente se sentía opresivo, silencioso. El tic-tac del reloj en el salón resonaba en la quietud.
y cada segundo caía como una gota de agua fría en una habitación vacía. 40 años de matrimonio arruinados por un libro de contabilidad y unas cuantas notas escritas a mano. Recordé mis primeros días con Ricardo. No era un mal hombre, era amable, incluso gentil a su manera. Su único defecto real, si es que se le puede llamar así, era su cicatería. Pero cicatería no lo describe del todo, era una frugalidad obsesiva y arraigada, casi patológica. Recordé un invierno en particular hace años. Compró sacos enormes de boniatos y nabos solo para ahorrarse unos euros. Incluso cuando los boniatos empezaron a germinar, se negó a tirarlos. Dijo que con solo cortar las partes malas estarían bien. Ese invierno terminé en urgencias con una intoxicación alimentaria severa. Aún así, intenté razonar con él, intenté ser amable. «Tenemos algunos ahorros», le dije, «no tenemos por qué vivir así». Pero él lo ignoró, murmurando vagas excusas sobre prepararse para el futuro, eludiendo siempre la verdad. Pensé que era solo una costumbre, una manía inofensiva de un hombre que se había criado con escasez. Nunca imaginé que estuviera acumulando dinero para mantener a otra mujer y a su hijo. Ese pensamiento hizo que mi pecho se oprimiera nuevamente. Esa noche no pude dormir. Alrededor de la medianoche, volví al despacho y repasé el libro de cuentas línea por línea, calculando hasta el último céntimo. Cuando terminé, tenía más frío que antes. En los últimos 28 años, Ricardo había transferido más de 1,25 millones de euros a Sofía. No era solo dinero, era el trabajo de mi vida, décadas de esfuerzo, cada noche en vela, cada sacrificio, cada momento que reservé por nuestro futuro. Y luego, escondida en el fondo del libro de contabilidad, encontré una fotografía antigua. Mis dedos temblaban cuando la saqué. En la foto estaban Ricardo, Daniel y Sofía sonriendo, de pie juntos en el césped soleado de un parque, como una pequeña familia feliz. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, apenas respirando, sin estar segura de si lo que estaba viendo era real. En ese momento, la poca fuerza que me quedaba se agotó. Me senté en el sofá del despacho con la foto en la mano y simplemente me quedé allí, silenciosa, inmóvil, vacía. Sentí que toda mi vida era una farsa. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Saqué mi teléfono y con calma, comencé a fotografiar cada página del libro de contabilidad, cada foto, cada nota. Lo guardé todo. A la mañana siguiente, Ricardo regresó a casa del hospital. Entró cabizbajo, con los ojos llenos de culpa, con más aspecto de niño regañado que de hombre adulto. Daniel lo siguió de cerca, instándolo sutilmente a hablar. Ricardo dudó, luego se acercó y me tomó la mano con suavidad. Hablaba en voz baja y tenía los ojos húmedos. «Elena, lo siento. Ayer estuve demasiado sensible, no debería haber dicho esas cosas. Por favor, no me lo tomes a mal». Hizo una pausa y luego añadió, «Nunca te lo dije porque no quería que te preocuparas. Sofía ha tenido una vida difícil, tomó malas decisiones de joven, confió en el hombre equivocado y terminó criando sola a ese niño. Ese pobre niño tiene una afección cardíaca, ha estado entrando y saliendo de hospitales desde pequeño». Su voz se quebró y una lágrima rodó por su mejilla curtida. Su rostro estaba surcado de tristeza y arrepentimiento. Daniel intervino enseguida, retomando el hilo, «Mamá, en serio, o sea, si lo piensas, quizás esto fue solo, no sé, una forma de hacer algo bueno en el mundo. La vida de Sofía no ha sido fácil. Intenta comprender su situación, por favor, no te enfades tanto». Los miré a ambos, padre e hijo, haciéndose eco el uno del otro como en un acto ensayado, y no sentí nada, ni compasión, ni perdón, ni siquiera dolor. Todo lo que oí fue «Sofía lo ha pasado mal, Sofía está luchando, Sofía necesita comprensión». Nadie pensó en mí, la mujer que había trabajado, ahorrado, se había sacrificado, confiado y había sido traicionada. Estaban de luto por una mujer a la que nunca le debí nada, mientras despedían a la mujer que había construido este hogar, esta vida, esta familia. Y con cada buena intención que intentaron envolver, solo aplastaron la poca confianza que me quedaba. Cuando escuché eso, no pude evitar girarme para mirar a Daniel. Mis ojos se llenaron de incredulidad.
¿Un acto de generosidad de 1,25 millones de euros? ¡Qué generoso de su parte! Este era el mismo hombre que examinaba minuciosamente cada ticket del supermercado, que discutía conmigo por monedas de céntimos, pero que no tenía ningún problema en darle dinero a una mujer que ni siquiera era parte de esta familia. Y de repente me di cuenta, en realidad no conocía en absoluto a mi propio hijo. Daniel, sé sincero, ¿sabías todo esto? Los hombros de Daniel se tensaron y por un instante un destello de culpa cruzó su rostro. Luego soltó una risa forzada. O sea, solo lo que... No, papá, eso es todo. No le des demasiadas vueltas, mamá. Los miré a ambos, padre e hijo, en perfecta sincronía, y lo único que pude hacer fue reír amargamente. Así que yo era la única que quedaba en la oscuridad. La mujer que había amado a esta familia y la había apoyado durante décadas era la única que desconocía la verdad. Mi esposo, el hombre con el que había compartido mi vida, y mi hijo, el niño que crié con mis propias manos, habían estado del lado de alguien más todo este tiempo. Fue absurdo, totalmente absurdo. Una opresión creció en mi pecho, el dolor era imposible de contener. Ahora, Elena, vamos, repitió Ricardo, adoptando ese tono suave y familiar que siempre usaba para apaciguar las cosas. Llevamos tantos años juntos, no montes un escándalo. Ese era su patrón, interpretar al anciano lastimoso, apoyándose en el sentimentalismo, escondiéndose detrás de décadas de matrimonio como un escudo. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían ablandado, me habrían hecho dudar de mí misma, pero ya no. Lo miré directamente a los ojos, con voz tranquila pero firme. Si quieres ayudar a Sofía, es asunto tuyo, pero no puedes usar mi dinero. Lo siento, pero no soy tan generosa. 40 años de matrimonio, 1,25 millones de euros, me los devuelves y haré como si nada de esto hubiera pasado. Su expresión cambió al instante, su rostro se retorció como si acabara de accionar un interruptor. Me soltó la mano de un tirón y estalló, con la voz cargada de rabia. ¿Estás loca? 1,25 millones de euros, ¿de dónde esperas que saque esa cantidad de dinero? Sofía es mi mejor amiga, pensé que lo entenderías. Siempre pensé que eras compasiva, que te importaba la gente. Resulta que simplemente eres insensible. Me miró como si él fuera el traicionado. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, y entonces volví a reír, una carcajada corta, fría, amarga. Culpabilización moral, su táctica favorita, pero yo no era la ingenua veinteañera con la que se casó. Había pasado años trabajando en una empresa, lidiando con la política de oficina, tratando con gente de todo tipo. ¿De verdad creía que unas pocas palabras manipuladoras podrían quebrarme? Estaba a punto de irme cuando Daniel me interrumpió de nuevo, con la voz llena de impaciencia. Mamá, ¿de verdad tienes que darle tanta importancia? Vamos, tía Sofía lo ha pasado mal. Mejor dejémoslo, se acabó el dinero, vale. La forma en que dijo tía Sofía me revolvió el estómago, tan familiar, tan casual, más cálido que cualquier cosa que me hubiera dicho en todo el día. Y de repente me di cuenta, si alguien más hubiera estado en la habitación, probablemente pensaría que ella era su verdadera madre. Sus corazones me habían abandonado hacía mucho tiempo, entonces, ¿por qué debería seguir aferrada a esta familia? Respiré hondo y me obligué a mantener la compostura. Entonces miré a Ricardo directamente a la cara y le dije con la voz más tranquila que jamás había pronunciado: «Quiero el divorcio». Las palabras salieron en voz baja, pero resonaron con firmeza. No fueron un arrebato, fueron una decisión forjada en noches de insomnio y un silencio bañado en lágrimas. Ricardo me miró atónito, luego su rostro se contorsionó de ira. Gruñó con los dientes apretados: «Rotundamente no. No me divorciaré de ti. Sobre mi cadáver». Miré a este hombre que me había traicionado, me había mentido, me había utilizado, y simplemente no pude entenderlo. Si la amabas tanto, ¿por qué no te fuiste con ella? ¿Por qué te aferras a mí así? Pero no pregunté, ya no quería escuchar la respuesta, porque ya estaba acabado. Desde ese día, no volví a dirigirle la palabra. La casa se volvió fría, como si todo el calor hubiera desaparecido de sus paredes. El silencio era sofocante.
Empecé a cocinar solo para mí, ya no me importaban sus gustos ni sus rutinas. Preparaba la comida que me gustaba, platos vibrantes llenos de vapor y color, un marcado contraste con el frío que flotaba en el aire. Lo que no esperaba era que Ricardo dejara de comer sobras por completo. En lugar de eso, comenzó a pedir comida para llevar, hamburguesas, pollo frito, pizza, todo tipo de comida rápida imaginable. Lo oía en la puerta, charlando tranquilamente con los repartidores mientras firmaba cada comida. Su voz era suave y amable, como si nada hubiera pasado. Y en la cocina, mientras escuchaba aquellas conversaciones lejanas, un dolor sordo floreció en mi pecho. Durante más de 40 años de matrimonio, y a excepción de la breve chispa de romance en nuestro primer año, la mayoría de nuestras comidas habían sido sobras o las mismas verduras de bote recalentadas una y otra vez. Ricardo se había pasado la mitad de su vida predicando el ahorro, ahorrando electricidad, ahorrando agua, cortando tubos de pasta de dientes para exprimir hasta la última gota. Ese era el hombre con el que vivía. Y ahora que comía solo, de repente la comida para llevar se había convertido en un ritual diario. Hamburguesas, ramen, sushi, incluso cenas de solomillo en restaurantes de lujo. La ironía era insoportable. Observé las comidas suntuosas que ahora disfrutaba y pensé en todos esos años que viví bajo sus reglas, contando cada céntimo, negándome las más mínimas comodidades. Y ahora vivía como un hombre que jamás había conocido el significado de la moderación. Así pasaron unos días tranquilos, fríos, distantes, sin palabras. Entonces, como era de esperar, Ricardo intentó reconciliarse de nuevo. Solo que esta vez trajo refuerzos. Sofía se enteró de la tensión entre nosotros, dijo casi con timidez, ella quiere conocerte. Yo simplemente asentí, no porque quisiera recomponer este matrimonio roto, sino por pura curiosidad. Quería ver qué clase de mujer valía la pena que mi marido se llevara en secreto más de 1.200.000 euros de nuestros ahorros. Ricardo organizó rápidamente la reunión. Lo que no esperaba era que Sofía no viniera sola. Daniel también apareció y trajo a Leo con él. Abuela Elena, Sofía, ¿hueles tan bien? Eres mi favorita, gritó Leo, lanzándose a los brazos de Sofía con puro deleite. La sonrisa de Sofía floreció instantáneamente, radiante y maternal, mientras lo sostenía suavemente cerca, sus labios curvándose en una sonrisa suave y practicada. Algo dentro de mí se hundió. Esto no parecía una ofrenda de paz, sino una coronación. Ella no vino a reconciliarse, sino a reclamar su lugar, como si ya se hubiera convertido en la reina de esta casa, y lo peor fue que tal vez lo había hecho. Me quedé allí, mirando a mi nieto acurrucarse en los brazos de una mujer que apenas conocía, y mis ojos comenzaron a escocer. Ella se había integrado a mi familia mientras yo aún vivía ingenuamente bajo la ilusión de la seguridad en mi marido, en mi hijo e incluso en mi nieto. Mamá, por fin, Sofía te estaba esperando, ¿por qué tardaste tanto?, preguntó Daniel con un tono despreocupado que me atravesó el alma. Esa sutil nota de culpa, como si yo fuera la que estaba perturbando la armonía de esa pequeña y acogedora familia, fue más profunda que cualquier otra cosa. Sofía se giró hacia mí, sonriendo dulcemente. Elena, ¿cuánto tiempo? Estás maravillosa. Conseguía sentir cortésmente y esbozar una sonrisa forzada. Se puso a conversar con facilidad, como si siempre hubiéramos sido amigas, y enseguida desvió la conversación hacia ella. Elena, nunca he tenido una vida fácil, empezó con voz temblorosa, era joven e insensata. Creí en el hombre equivocado, terminé criando a un hijo sola, y mi pobre hijo nació con una dolencia cardíaca. Años de visitas al hospital, medicamentos, ha sido muy duro. Sus ojos se llenaron de lágrimas y pronto se desbordaron, manchando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Se aferró a mi mano como si buscara consuelo, más probablemente, validación. Ricardo, sentado a su lado, parecía desconsolado. Sin dudarlo, le tomó la mano y le dijo, no llores, Sofía, mientras yo esté aquí, no volverás a sufrir. Su voz era suave, tierna, íntima, y en ese momento me di cuenta de que no había olvidado amar. No había perdido la capacidad de ser amable, simplemente había elegido entregárselo todo a otra persona. Daniel intervino, sonriendo, sí, tía Sofía siempre ha sido muy buena conmigo y con Leo.
No te preocupes, estamos aquí para lo que necesites. Miré a mi alrededor y vi la escena, Ricardo, Sofía, Daniel, Leo, y me sentí como un extraño en mi propia vida. Un sentimiento hueco y helado se apoderó de mí desde lo más profundo. Respiré hondo y dije con frialdad, la amas tanto, entonces divórciate de mí, cásate con ella, al menos así tendrás una buena excusa. La sala quedó en silencio. El rostro de Ricardo se puso rígido y apretó la mandíbula. Se giró rápidamente hacia Sofía, disculpándose, no le hagas caso, solo ha estado molesta últimamente, no lo decía en serio. Sofía le restó importancia con una sonrisa amable. No pasa nada, soy yo quien le debe una disculpa a Elena, debería haberlo dicho antes. Abrí la boca para hablar, pero Ricardo me interrumpió nuevamente. ¿Qué disculpa? No tienes que disculparte por nada, ese dinero lo di porque quería. No dejes que esto te pese en la conciencia, yo me encargaré de Elena. Entonces me miró con esa misma sonrisa condescendiente que siempre usaba para desestimar mis sentimientos. Es que solo es temperamental, la calmaré. Como si fuese un niño testarudo en plena rabieta. Pero había olvidado algo crucial, yo ya no era esa mujer. Él todavía creía que nunca lo abandonaría. La verdad es que yo también lo creía, pero ya no, especialmente después de que todos los secretos podridos detrás de esta llamada vida finalmente habían salido a la luz. Estaba más segura que nunca de una cosa, nunca más volvería a ser el tonto de nadie. Incluso si cayera muerta mañana, me aseguraría de que estas personas no salieran ilesas. Respiré profundamente, forzando a mi voz a mantener el tono firme mientras miraba a Ricardo y Daniel. Quisiera hablar con Sofía a solas. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, vi a Ricardo tensarse. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hablar todos aquí? Sofía no está bien de salud, no hace falta que la alteres. Lo dijo como si yo fuera una especie de bomba de relojería y ella una frágil muñeca de porcelana que podría romperse con una palabra fuerte. El dolor en mi pecho se retorció otra vez, agudo y repentino. Así que hasta ahí llegó su instinto de protegerla. Cuanto más profunda era su lealtad hacia ella, más ridículo me parecía mi matrimonio de décadas. Una broma cruel y elaborada hecha conmigo, con mi propia vida como remate. Y si no podía reclamar ni siquiera un ápice de justicia antes de morir, sabía que nunca descansaría en paz. Forcé una sonrisa amarga y dije con calma, pero con un toque de ironía, solo quiero hablar. Después de todo, lleva décadas disfrutando de los frutos de mi trabajo, una conversación no parece pedir demasiado. Sofía se mordió el labio y abrió mucho los ojos, mostrando una delicada preocupación. Ricardo, no pasa nada, dijo en voz baja, como si fuera una santa voluntaria para el martirio. Elena está molesta, deja que se desahogue, quizás la ayude a sentirse mejor. En el momento en que dijo eso, Ricardo me miró fijamente, como si yo fuera la irracional. Casi me reí. Cuanto más mayores se hacen, más hábiles se vuelven estos manipuladores edulcorados. Unos minutos después, la sala de estar estaba vacía, solo Sofía y yo enfrentándonos. Pero en cuanto los demás ya no pudieron oírla, la fachada dulce y amable que mostraba por fuera se desvaneció. Entrecerró los ojos, enderezó su postura y recuperó la petulancia. «Ay, por favor», se burló, levantando la barbilla. «Tienes 67 años, Elena, y sigues con rabietas como una adolescente por un divorcio». Se rió con sarcasmo. «Un consejo, haz como si nada de esto hubiera pasado. Hazte la tonta y vive el resto de tus días en paz. Nadie te va a dar una medalla por ser la esposa dramática». Su voz destilaba condescendencia, como si yo fuera una broma lamentable que se había cansado de ver. La miré fijamente y por un momento recordé nuestra juventud. Nunca nos habíamos llevado bien. Sí, era guapa, pero también era un desastre en el instituto, siempre quedando entre las últimas de la clase. Yo, en cambio, tenía un físico promedio, pero año tras año era la mejor de la clase. Sus padres la comparaban conmigo constantemente, lo que naturalmente hizo que empezara a odiarme, no a resentirme tanto. Es así que una vez, después de clase, algunos de sus admiradores me acorralaron intentando darme una lección, pero nunca me dejé intimidar.
Lo vi venir y llamé a la policía antes de que pudieran tocarme. Causó un gran revuelo, el instituto la sancionó y la falsa civilidad que teníamos se desintegró por completo. Y ahora, décadas después, aquí estábamos de nuevo, sentadas una frente a la otra, todavía enredadas en el conflicto, todavía enfrentadas, pero yo ya no era la misma chica. No me haría la tonta por un hombre y desde luego no iba a dejarla entrar como si fuera su vuelta de la victoria. Me incliné un poco hacia ella, con la voz fría como el hielo. Sofía, siempre te has comportado como si estuvieras por encima de todos, pero al final pasaste décadas siendo la querida de alguien. ¿No te parece patético? Su ceja se movió y la satisfacción en su rostro vaciló levemente. Sonreí fría y deliberadamente por los viejos tiempos. Te haré un favor. Te lo entrego, me lo llevo. Espero que disfruten de su compañía el resto de sus miserables vidas. Pero me debes 1,25 millones de euros. Espero que te devuelva cada céntimo. Mis palabras cortaron el aire como una cuchilla, pero Sofía no se inmutó. Se recostó en su asiento, ladeando la cabeza con una sonrisa burlona, luciendo completamente tranquila. ¿Crees que puedes asustarme para que te dé algo? Soltó una risa suave, como si acabara de escuchar el remate de un chiste ridículo. Eres realmente linda cuando intentas actuar con rudeza. Ese dinero fue un regalo de Ricardo, dijo Sofía, recostándose aún más. La miré y solté una suave risita. La ignorancia realmente no tiene miedo. Ella creía que me había pasado todos estos años cocinando, limpiando y haciéndome la esposa devota en silencio. No tenía ni idea de que hacía tiempo que había aprendido a protegerme con la ley, no solo con lealtad. Incluso en el divorcio, podría reclamar cada céntimo legalmente, pero no se lo diría, porque la incertidumbre, ese miedo insidioso y persistente a lo desconocido, es el castigo más eficaz de todos. La miré con frialdad. ¿De verdad crees que tener a Ricardo y a Daniel de tu lado significa que has ganado? Abre los ojos, Sofía. Ricardo ha sido un hombrecillo lamentable toda su vida, bueno ahorrando inútilmente en todo lo demás, y Daniel es un niño mimado que no pudo conseguir trabajo sin aprovecharse de mi éxito y de mis contactos. ¿Crees que sin mí los dos podrían seguir viviendo la vida cómoda a la que se han acostumbrado? Piénsalo de nuevo. Un destello de pánico cruzó su rostro, apenas una grieta, pero fue suficiente para satisfacerme. Sonreí con suficiencia, giré sobre mis talones y me dirigí a la puerta. Y allí estaban todos, Ricardo, Daniel y Leo, rondando ansiosos afuera. En cuanto salí, ninguno me miró. Pasaron corriendo como si no existiera, apiñados alrededor de Sofía con exagerada preocupación. Me quedé en la puerta observando la escena, esta pequeña unidad familiar perfecta a la que ya no pertenecía. Solté una risa seca y cínica, me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Esta vez realmente estaba acabado. No sentía ningún cariño por esta casa, ningún apego persistente por estas personas. Ni mi hijo ni mi marido ya no eran míos. Esa misma noche llamé a mi abogada. No solo por el divorcio, quería recuperar todo lo que era mío, cada céntimo, cada propiedad. La abogada fue directa. ¿Las transferencias no autorizadas de Ricardo desde mi cuenta personal eran legalmente cuestionables? La casa estaba a mi nombre, había formado parte de mi paquete de prestaciones laborales, tenía derecho a reclamar una parte significativa de nuestros bienes en el divorcio. Después de la llamada, no perdí tiempo, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa. Esta era mi casa, la escritura llevaba mi nombre. Había guardado silencio todos estos años por respeto a nuestro matrimonio, ese capítulo ya estaba cerrado. A partir de ese momento, todo estaría claramente definido, cada euro, cada centímetro de espacio. Esa noche, Ricardo llegó a casa, probó con la llave, pero no lo consiguió, la cerradura no se movió. Momentos después, mi teléfono vibró, era él. No me molesté en responder. Caminé tranquilamente hacia la puerta, la abrí y tiré todo su equipaje y pertenencias al porche. Ricardo, dije rotundamente, te lo dije, quiero el divorcio. Se quedó allí temblando de rabia. Elena, ya estás vieja para estar haciendo berrinches. Primero vas tras Sofía y ahora me dejas fuera de casa. ¿Crees que todavía tienes 20 años?
¿Qué vas a hacer después del divorcio? ¿Pudrirte aquí sola hasta que encuentren tu cadáver? Sus gritos resonaron en el rellano, fuertes y patéticos bajo la luz del porche. Su cabello cano brillaba intensamente, ya no parecía el hombre amable y afable con el que me había casado, parecía lo que realmente era, un viejo amargado, acorralado y desesperado, mostrando su peor versión. No dije nada, simplemente metí la mano detrás de la puerta y le arrojé una carpeta a los pies. Los papeles del divorcio. Si me pudro o no, no es asunto tuyo. Solo tienes que firmar. Se le dilataron las pupilas, buscó torpemente entre las páginas y pasó directamente a la sección de activos. Se puso rojo como un tomate. ¿Estás loca?, gritó. ¿Quieres dejarme sin nada y obligarme a pagarte otro 1.200.000? Te has vuelto loca. He mantenido a esta familia todos estos años, me encargo de todo. ¿Acaso no me das ningún crédito por ello? Lo miré con una calma gélida y no dije nada. Luego, sin previo aviso, se abalanzó hacia la puerta, intentando entrar de nuevo. Esta también es mi casa, no puedes echarme. Sigo siendo tu marido. Parecía una caricatura de sí mismo, escupiendo, gruñendo, intentando abrirse paso a empujones con nada más que arrogancia, pero yo estaba preparada. Tomé una escoba y la lancé hacia él sin dudarlo. Se tambaleó hacia atrás, maldiciendo mientras agarraba sus cosas y bajaba las escaleras. «Estás loca. Una lunática. Una vieja amargada. Debería haberte dejado hace años. El divorcio es lo mejor que me ha pasado en la vida». Sus maldiciones resonaron por el pasillo, rebotando en las paredes y volviéndose cada vez más débiles con cada paso que daba. Me quedé en el umbral y observé cómo la puerta se cerraba nuevamente. Así fue como terminaron décadas de matrimonio, una farsa barata y vergonzosa. El hombre que una vez hizo que mi corazón se acelerara se había convertido en el hombre que ahora desearía no haber conocido nunca. No importaba cuántas veces me dijera a mí misma que no era mi culpa y que no había hecho nada malo. El dolor seguía llegando en oleadas. No era una herida limpia y aguda, era más bien como 100 agujas diminutas que me pinchaban el corazón, sutiles, implacables, imposibles de ignorar. Apenas había transcurrido una semana desde la partida de Ricardo cuando sonó el teléfono. Era Daniel. Su voz, desprovista de cualquier calidez, me lanzó una advertencia: «Mamá, ¿de verdad has echado a papá? ¿No te das cuenta de que esto es precisamente lo que Sofía quiere? Un hombre necesita compañía en su vejez, alguien que lo atienda. Si insistes con el divorcio, olvídate de mi apoyo. Tráelo de vuelta mañana mismo, y fingiremos que esta conversación nunca tuvo lugar». Colgó sin esperar respuesta. El teléfono quedó mudo en mi mano y un escalofrío gélido recorrió mi espalda. Mi propio hijo, sangre de mi sangre, me había dado la espalda de forma inequívoca. Su lealtad ahora pertenecía por completo a Sofía. Fue entonces cuando las piezas encajaron de la forma más cruel. Recordé que Sofía se había mudado a un piso justo en el edificio de enfrente hacía unos 12 años. Un escalofrío me recorrió al pensar que la entrada para esa vivienda, muy probablemente, había salido de mis ingresos. Revisé con manos temblorosas las anotaciones de Ricardo. Allí estaba, una transferencia considerable sin justificación clara que coincidía con las fechas. Era una mezcla de astucia y descaro. Desviar mi dinero para instalar a su amante a tiro de piedra y registrarlo todo como si fuera una gestión financiera más. Comprendí que, para Daniel, Sofía quizás llevaba años siendo una especie de segunda madre. Mientras yo me deslomaba en jornadas interminables, asegurando el futuro de nuestra familia, Sofía había estado disponible, tejiendo su red con cuentos antes de dormir, pasteles caseros y sonrisas calculadas, ocupando un espacio que mi absorbente trabajo me impedía llenar. Pero Daniel parecía haber olvidado quién veló sus fiebres infantiles, quien celebró sus triunfos y lo consoló en sus fracasos, quien movió hilos y usó contactos para abrirle las puertas de su primer empleo. Años de entrega y sacrificio, borrados por la comodidad de una presencia constante y algunos gestos superficiales. Si ese era el valor que le daban a mi esfuerzo, no seguiría malgastando mis energías. A la mañana siguiente, con una determinación férrea, recopilé cada prueba, los documentos bancarios,
Los registros de transferencias, las fotografías incriminatorias, el infame libro de cuentas de Ricardo e incluso las grabaciones de nuestras últimas y tensas conversaciones. Todo fue a parar a manos de mi abogada con instrucciones claras. Si Ricardo se negaba a firmar el divorcio de mutuo acuerdo, la maquinaria legal se encargaría de ello. La respuesta no se hizo esperar. Un par de días después, un mensajero judicial entregó la notificación oficial de divorcio en el nuevo domicilio de Ricardo. Según me contó después mi abogada, la escena fue dantesca. Ricardo y Sofía montaron en cólera, profiriendo insultos y amenazas, llegando incluso a intentar agredir al mensajero. Pero yo ya no era la mujer que se amedrentaba. Mi decisión era irrevocable. Poco después, el teléfono volvió a sonar. Era Daniel, pero esta vez su voz era un torbellino de furia contenida. ¿Pero qué clase de monstruo eres, mamá? Papá ha tenido un ataque de ansiedad por tu culpa. ¿Es que acaso quieres verlo muerto? ¿No te basta con la humillación? Cada palabra era un latigazo, su indignación vibraba a través de la línea. Sin embargo, yo solo sentía una pesadez opresiva en el pecho, una tristeza fría y profunda que se asentaba con cada acusación. No pronuncié palabra. Simplemente deposité el auricular en su sitio con una calma que me sorprendió a mí misma. Me habían herido hasta la saciedad, y ahora pretendían erigirse en víctimas, como si el daño infligido, cada traición, cada mentira, fuera responsabilidad mía. La ironía era tan absurda como dolorosa. Decidí no malgastar ni un ápice más de mi energía en las rabietas de Daniel. Corté la comunicación y, acto seguido, bloqueé su número. Mi tiempo, mi afecto y mi dedicación ya no serían para aquellos que solo sabían exigir y arrebatar. A partir de ese instante, cualquier interacción sería a través de mi representante legal, un proceso aséptico, eficiente y desprovisto de cualquier sentimentalismo. Mientras esperaba la fecha del juicio, Ricardo y Sofía parecían estar viviendo una vida bastante despreocupada. Interpretaron el papel de jubilados felices a la perfección, como si nada de esto tuviera nada que ver conmigo. Ricardo incluso aprendió a utilizar las redes sociales, publicó fotos en Instagram, cenas a la luz de las velas, pollo estofado con setas, solomillo a la parrilla, ensalada César, pasta con vino tinto. Era surrealista verlo presentar comidas tan elaboradas, tan indulgentes. El título decía, Cocinando para quien amas, la mayor alegría de la vida. Compartió fotos de él y Sofía paseando por centros comerciales del Brazo y con amplias sonrisas. En una escribió, un amor de juventud, todavía a mi lado en la vejez. La ternura en sus ojos cuando miraba a Sofía era algo que nunca antes había visto dirigido a mí. Solía invitarlo a hacer la compra, a dar un paseo por el centro, a pasar un rato juntos. Siempre decía que le dolía la espalda y que estaba demasiado cansado. Incluso me ofrecía llevarlo al médico. Ahora me di cuenta de que no tenía nada que ver con su espalda, simplemente no quería estar conmigo. La amarga ironía, su pequeño desfile de felicidad doméstica resultó ser la parte más útil de mi caso. Mi abogada actuó con rapidez, gestionándolo todo con precisión y eficiencia. Rechacé todas las ofertas de mediación, dejé mi postura clarísima y enseguida se fijó la fecha de la audiencia. Cuando llegó el día, Ricardo y Sofía llegaron juntos al juzgado, Daniel los siguió de cerca, de pie junto a ellos como un fiel guardaespaldas. En ese momento, cualquier vestigio de familia que alguna vez tuvimos había desaparecido hacía tiempo. Daniel me miró con desprecio y soltó un bufido brusco y desdeñoso. «Llevar esto a juicio a tu edad, qué vergüenza. ¿Sofía y papá han sido muy amables contigo y aún intentas separarlos? ¿Qué clase de persona eres?» Cada palabra estaba cargada de juicio, como si yo fuera la villana de un cuento de hadas retorcido, la esposa malvada, la madre amargada, la anciana ingrata. No respondí, no era necesario. Pasé junto a él y entré en la sala del tribunal sin siquiera mirar atrás. Ya no se trataba de justificarme, se trataba de ganar. Los procedimientos comenzaron rápidamente con los libros de contabilidad, los registros de transacciones, las grabaciones de voz y las capturas de pantalla de las declaraciones públicas de afecto de Ricardo hacia Sofía, todo perfectamente documentado y presentado. Mi caso estaba hermético. La sentencia llegó rápida y decisiva.
A Sofía le ordenaron devolver cada céntimo que Ricardo había canalizado de mis cuentas personales, 1,2 millones de euros en total, y nuestro matrimonio oficialmente disuelto por orden judicial. No hubo ceremonia, no hubo cierre, no hubo firma en el certificado de divorcio, solo un decreto legal conciso para marcar el fin de un error de 40 años. Al salir del juzgado, el sol me dio en la cara. Levanté la cabeza, respirando la luz, y por primera vez en años me sentí limpia, sin cargas, libre. Finalmente había cerrado la puerta a una vida que me estaba asfixiando y ahora aquí estaba yo, recientemente jubilada, con una casa a mi nombre, dinero en mi cuenta, sin un marido tacaño y moralista que me agobiara y sin un hijo que me viera como algo más que un recurso financiero. Por primera vez, mi vida realmente me pertenecía. En cuanto a Ricardo y Sofía, las grietas en sus rostros eran inconfundibles cuando salieron del juzgado. Su estilo de vida siempre había dependido de mí, de mi trabajo, de mis ingresos, de mi confianza ciega. No tenían prácticamente nada a lo que recurrir. Daniel, a pesar de toda su fanfarronería, no era más que un aprovechado, nunca les daría ni un céntimo. La única forma que tenían Ricardo y Sofía de pagar esa sentencia de 1,2 millones de euros era vendiendo su casa, y esa casa, la que está frente a la de Daniel, a la que se aferraban con tanto orgullo, ya había pagado la entrada con mi dinero. Así que, en realidad, lo único que estaban haciendo era devolverme lo que era mío en primer lugar. Al darme cuenta de eso, sentí un cambio en mi interior. Ese gran peso que me había oprimido el pecho durante años por fin desapareció. Todo lo que gastaron, todo lo que se llevaron, todo lo que pensaron que se habían llevado. Todo volvía a mí hasta el último céntimo, cada centímetro, y no dejaría ni una sola pieza atrás. Elena, después de todos estos años, ¿de verdad tienes que presionarme tanto? Ricardo estaba frente a mí con el rostro demacrado y la voz cargada de derrota. El cansancio en sus ojos era imposible de ocultar. Ahora que el tribunal había fallado en su contra, de repente querían hablar de compasión, de perdón, de dejar ir las cosas. ¡Qué broma! ¿Me habrían mostrado piedad si no lo hubiera descubierto todo? Claro que no, me habrían seguido desangrando hasta que envejeciera demasiado, me cansara o simplemente muriera. Nunca dudaron a la hora de quitarme algo. Aún así, tras décadas de historia compartida, le dije una última palabra cortés: más te vale vender la casa rápido, no esperes a que un tribunal ordene la ejecución. ¿A tu edad de verdad quieres que la policía llame a tu puerta? Esa vergüenza no se quita. Me giré para irme, pero Sofía me agarró el brazo. Elena, por favor, no hagas esto, dijo con la voz entrecortada por las lágrimas. Ya no tenemos esa cantidad de dinero, ya lo tienes todo, ganaste. Ricardo es todo lo que me queda. Quizás los tres podríamos empezar de cero, balbuceó con los ojos abiertos y llorosos. Yo los cuidaré a ambos, cocinaré, limpiaré lo que necesiten, les pagaré así, por favor. Su voz temblaba de emoción, pero cada palabra me erizaba la piel. No esperaba que ella cayera tan bajo, que cambiara la dignidad por la comodidad tan descaradamente, solo para seguir viviendo una vida que no se había ganado. No era una mujer indefensa, era un parásito. Alguien que se había enriquecido con la bondad ajena y sabía cómo hacérsela débil cuando le convenía. La miré directamente a los ojos y solté una risa fría. Sofía, todo lo que tengo, esta casa, este dinero, esta vida, lo gané euro a euro con décadas de trabajo duro, no con lágrimas ni lástima, y mucho menos con servilismo. Luego me volví hacia Ricardo. Deja de soñar con cosas que no te pertenecen. Vende la casa, paga lo que debes y sigue adelante. Lo que te pase después no me incumbe. Con eso, aparté la mano de Sofía de mi falda y me alejé sin mirar atrás. Unos días después, Ricardo finalmente cedió. La casa se puso a la venta, se vendió y el pago completo se transfirió a la cuenta de mi abogada hasta el último euro. El día de la venta, seguía reticente a irse tranquilamente. Al salir, lo vi junto a la puerta principal, escupiendo veneno. Elena, casarme contigo fue el peor error de mi vida. Sofía y yo envejeceremos juntas en paz, tú morirás sola, aferrada a tu preciado dinero. Ni siquiera me inmuté, no me giré, yo simplemente sonreí. El dinero estaba en mis manos, ellos no tenían nada, el resultado no pudo haber sido más claro.
Poco después, Ricardo y Sofía se casaron, se mudaron con Daniel junto con el hijo adulto de Sofía, Carlos. 6 personas bajo un mismo techo. El cuento de hadas se desmoronó rápidamente. Resulta que vivir juntos no era lo mismo que visitas ocasionales y cenas alegres. Sofía solía ayudar a Leo por buena voluntad, pero ahora Daniel y su esposa lo consideraban un deber. Una niñera a tiempo completo bajo el mismo techo, sin agradecimientos. El resentimiento empezó a hacerse notar. Sofía se quejaba con más frecuencia y su paciencia se agotaba, y Carlos, el niño consentido y con derecho a todo que ella había criado, no soportaba ver a su madre tratada como menos que la realeza. Un día, Carlos perdió el control y empujó a Leo con tanta fuerza que el niño se golpeó la cabeza y necesitó puntos de sutura. Esa noche sonó mi teléfono, era Laura, la esposa de Daniel, con la voz entrecortada por las lágrimas. Elena, ya no aguanto más. Ese chico, Carlos, está fuera de control, algo le pasa, es violento, impredecible, me da miedo lo que pueda hacer. Estoy manejando toda esta casa yo sola, Leo se porta mal. El bebé no para de llorar y todos los adultos de la casa gritan o se enfadan en silencio. Ya no sé cómo voy a seguir viviendo así. Su voz se quebró, mitad frustración, mitad desesperación. Elena, ¿puedes ayudarme? Sabía lo que quería decir, quería que volviera, que interviniera, que mantuviera todo unido de nuevo. Como siempre lo había hecho, la fuerza de voluntad, la que solucionaba los problemas. La mujer tranquila y confiable que evitó que esta familia se derrumbara. Pero no pude, ya no, porque la verdad era que ya no éramos una familia. Escuché la súplica entre lágrimas de Laura por teléfono y suspiré quedamente antes de responder, tranquila pero decidida, si tienes un horario abrumador, puedo ayudarte a recoger y dejar a Leo, pero más allá de eso, lo siento, Laura, no puedo. Un destello de vergüenza cruzó su rostro, pero asintió suavemente. Gracias, Elena. Ofrecí algunas palabras reconfortantes antes de terminar la llamada, luego me puse el abrigo y salí. Últimamente he desarrollado un nuevo amor, la fotografía paisajística. Llevaba mi cámara al parque casi todos los días, capturando las sombras del sol sobre el césped, la quietud de las flores en los rincones, el destello de la luz en las ventanas. Cada clic del obturador era como embotellar un momento de alegría, una pequeña prueba de que la vida aún tenía luz y, honestamente, fui más feliz que nunca. Además de la fotografía, me había vuelto a enamorar de la cocina. Cuando vivía bajo el control de Ricardo, la cena a menudo no era más que un plato de sopa sobrante o verduras recalentadas de la noche anterior. Ahora mi cocina volvía a cobrar vida, risotos aromáticos, pan recién horneado, paellas rebosantes de sabor. Cada plato era como una celebración de mí misma, como un pequeño lazo de color entretejido en la trama de mi nueva vida. Me di cuenta de que la comida nunca fue solo supervivencia, era consuelo, alegría, arte, era amor, solo para mí. Entonces, justo cuando me estaba sumergiendo en ese nuevo ritmo de paz, Laura volvió a llamar, sollozando. Elena, ya no puedo más, por favor, ¿podrías cuidar a Leo unos días? Ella seguía repitiéndose y su voz se deshacía con cada palabra. Lo juro, creo que quiero el divorcio. Me detuve sorprendida, pero no hice preguntas. No quería volver a meterme en el lío de nadie, pero entendía su dolor porque lo había vivido. Y esto no era una rabieta, era desgarrador, así que dije que sí. Cuando llegué a recoger a Leo, estaba a punto de llegar a la puerta principal cuando los gritos dentro de la casa me detuvieron en seco. Ricardo, ¿puedes creer a Daniel? Está echando a mi hijo como si no fuera nada, chilló la voz de Sofía desde detrás de la puerta. Carlos no está bien, necesita atención. Daniel intenta echarnos, quiere destruirme. Entonces la voz de Daniel respondió con un chasquido más frío que nunca. Carlos tiene casi 35 años. ¿Qué hace aquí como un niño? Me parece que está perfectamente bien. Me da igual cuáles sean sus problemas, gritó Sofía. O se va él o se van los dos. Mi mujer no es niñera de tu hijo adulto. La casa se había convertido en un caos. Me quedé afuera en silencio, escuchando cómo se desmoronaba el hogar feliz del que una vez hicieron alarde. Ya no era tan perfecto, ¿verdad? Lo que una vez confundieron con paz y calidez nunca fue real, solo era yo manteniéndolo todo unido, silenciosa, paciente, invisible.
En cuanto me alejé, su fachada se quebró de par en par, revelando solo discordia y desorden. No llamé, simplemente le envié un mensaje a Laura pidiéndole que sacara a Leo. Abrió la puerta unos minutos después con los ojos enrojecidos y temblorosos. En cuanto me vio, se desplomó en mis brazos, sollozando desconsoladamente. Elena, realmente no puedo hacer esto más. Estoy cuidando de todos, de Sofía, de su hijo, de Leo, y solo se quejan. ¿Sabes lo que hizo la semana pasada? Se llevó mis joyas de compromiso y las vendió, dijo que necesitaba comprarle ropa nueva a Carlos. Carlos es insoportable, intimida a Leo, se come sus bocadillos e incluso lo golpeó una vez. Sus palabras salieron entre sollozos, cada uno más pesado que el anterior. Leo también lloró, abrazándola fuertemente. No dije nada, simplemente los abracé a ambos con suavidad, luego los saqué a comer a un pequeño restaurante cercano. Durante la cena, los vi acomodarse, los hombros de Laura bajando, la sonrisa de Leo regresando poco a poco, la tensión en el ambiente se suavizó y también mi corazón. Después de terminar, salimos a tomar el aire fresco de la tarde. Fue entonces cuando vi a Daniel de pie en el aparcamiento con las manos metidas profundamente en los bolsillos, los ojos hundidos y cansados, y el rostro marcado por la frustración. Parecía un hombre desmoronándose, atrapado en el mismo caos que una vez creyó poder controlar, un hombre que ahora cosecha la vida que eligió con tanta confianza. Y por primera vez no me sentí amargada, me sentí libre. Miré a Daniel sin expresión alguna y luego miré hacia otro lado. Leo se quedará conmigo unos días, le dije con calma a Laura. En cuanto se tranquilice la situación en tu casa, lo traeré de vuelta. Ella asintió agradecida, pero visiblemente agotada. Justo cuando me giraba para irme, oí la voz de Daniel, baja y temblorosa, llamando detrás de mí. «Mamá». Hice una pausa. «Mamá, me equivoqué, de verdad fui un estúpido. Creí que Sofía se preocupaba por nosotros, creí que era sincera, pero ahora lo veo. Solo quería nuestro dinero». «Mamá, ¿puedes volver?». Su voz se quebró, llena de remordimiento, tan diferente de la arrogancia que solía llevar como una segunda piel, pero ya era demasiado tarde. Sí, finalmente había visto a Sofía como realmente era, los había visto como realmente eran. No me giré, no respondí, simplemente tomé la mano de Leo y me alejé. Todo lo que quedaba entre madre e hijo ya se había erosionado. Se había perdido cada vez que él defendía a los extraños antes que a mí. Al tercer día que Leo estuvo conmigo, Daniel volvió a llamar, esta vez frenético. «Papá sufrió un infarto cerebral», dijo con voz temblorosa, «está en el hospital, por favor, ¿puedes venir?». Dudé, luego quizás por costumbre o quizás solo para cerrar el tema, fui. Habían pasado meses desde la última vez que vi a Ricardo. Se veía frágil e irreconocible, con el pelo completamente blanco y la piel cenicienta y hundida. Yacía en la cama del hospital como una cáscara marchita, con la respiración entrecortada y los ojos apagados. Hasta que se posaron en mí, entonces algo brilló en ellos. Intentó levantar la mano, hablar, pero no le salió nada. Solo lágrimas brotaron de sus ojos. «Mamá», Sofía intentó quitarle dinero a papá. Cuando él se negó, ella y su hijo lo empujaron, cayó al suelo con fuerza. Después vaciaron la casa, joyas, aparatos electrónicos, todo. Ya hemos presentado una denuncia. Los médicos dijeron que probablemente nunca volverá a caminar. La voz de Daniel tembló como si esperara que me derrumbara o al menos sintiera algo, pero no lo hice. Todo parecía la escena final de una obra que ya había leído 1000 veces, conocía el final. Me giré para irme. «Elena», dijo Ricardo con voz áspera detrás de mí, intentando alcanzar mi mano mientras sus dedos se acercaban a los míos. Di un paso atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, su voz se llenó de arrepentimiento. «Lo siento», pensé que tal vez. Entonces sentiría algo, lástima, reivindicación, incluso alivio, pero no lo hice. Lo miré con frialdad. «No queda nada entre nosotros. No me debes ninguna disculpa, ya no somos ni conocidos». Y dicho esto, me di la vuelta y salí. Daniel corrió detrás de mí por el pasillo. «Mamá, papá no está en condiciones de cuidarse solo. Ambos tenemos trabajo, no podemos con esto solos».
¿podrías ayudar un poco, pasar por aquí de vez en cuando? Lo miré a él, a ese hijo que una vez me llamó fría, que una vez me dijo que no esperara nada de él, y todo lo que vi fue desesperación disfrazada de deber. La hipocresía era asombrosa. Ahora que sus vidas se habían descontrolado, ahora que su felices para siempre se había derrumbado, de repente yo volvía a ser útil. Le di una sonrisa dura y amarga. Estamos divorciados, eres adulto, yo te crié, no te debo nada más. A partir de hoy, no vuelvas a buscarme. Me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, la voz de Daniel se alzó con frustración. Soy tu hijo. Al menos podrías ayudarme. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Estoy luchando y a ti ni te importa. Lo oí ahogarse con sus propias palabras, pero no me detuve, no me inmuté. Había olvidado algo, ese camino lo eligieron ellos, y yo simplemente decidí no dejarme arrastrar por ello más. De repente, mi visión se nubló un poco, mis pasos vacilaron. Una enfermera cercana me ayudó a estabilizarme. Respiré profundamente, me tranquilicé y seguí caminando. Nunca miré atrás. Más tarde me enteré de que Sofía y su hijo Carlos habían sido arrestados. Resulta que esa enfermedad cardíaca por la que lloró durante años era mentira. Los médicos no le encontraron nada, absolutamente nada. Todo había sido una larga estafa, una historia triste cuidadosamente elaborada para atrapar a Ricardo, manipularlo, agotarlo. Su hijo llevaba años sin rumbo, sin trabajo, sin dirección, solo un parásito que seguía la sombra de su madre. Nadie quería hacerse responsable de él, nadie podía excepto Ricardo, el viejo tonto, tan ansioso por jugar al Salvador. Sofía se aferró a él como a un salvavidas con sus manos alrededor de su cuello durante décadas, hasta que no le quedó nada para dar. La gente siempre paga por sus decisiones, tarde o temprano, y Ricardo pagó con creces. El tiempo es una cosa extraña, no retrocede, no se detiene hasta que estés listo, simplemente avanza silenciosa y firmemente, llevándote por un giro tras otro hasta que un día finalmente lo entiendes. La vida nunca se trató solo de un matrimonio, una familia, una mesa o los años que le diste a alguien que no los merecía. La vida se trata de ti. Tras dejar esa relación, no me hundí en la soledad ni desaparecí en el silencio como todos predijeron. Todo lo contrario, finalmente empecé a vivir para mí. Me apunté a un curso de fotografía y conocí a un grupo de personas de mi edad, vibrantes y con ideas afines que aún creían en la aventura. Me uní a un club de senderismo y juntos visitamos lugares que solo había visto en televisión, cabañas aisladas en los bosques de Cantabria, pueblos soleados de verano cerca de la Costa Brava y las montañas de los Pirineos teñidas de rojo y dorado otoñal. Incluso aprendí a remar en kayak en las tardes tranquilas, conducía hasta las proyecciones de cine al aire libre, me sentaba bajo las estrellas con una manta y me sentía más viva que nunca. A estas salidas, a veces llevaba a Leo conmigo. Él corría delante y yo lo seguía con mi cámara, riendo mientras fotografiaba su alegría en movimiento. Imprimí esas fotos, las enmarqué. Los viejos retratos familiares, las sonrisas rígidas, la unión forzada han quedado guardados en una caja. En su lugar están estos nuevos recuerdos, mis propios recuerdos reales, libres y vibrantes. Se acabaron las sonrisas forzadas, se acabaron las ficciones, solo momentos honestos y míos. En cuanto a Daniel y Laura, finalmente su matrimonio llegó a su fin. El peso de la vida cotidiana destrozó el frágil vínculo que les quedaba, discusiones, silencios, decepciones finalmente se desgastaron mutuamente, ninguno tenía fuerzas para seguir fingiendo. Laura hizo sus maletas y se mudó con Leo, empezó de cero en otra ciudad. No la juzgué, no le di consejos, no dije gran cosa, pero el día que se fueron preparé una mesa llena de sus platos favoritos, la abracé con ternura y abracé a Leo una vez más. «Eres una buena madre», le dije suavemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió. Daniel finalmente se mudó solo a un pequeño apartamento. De vez en cuando llamaba para contarme algunas novedades, su voz más baja ahora se había desgastado. Ya no era aguda por su derecho sino apagada por la vida y el arrepentimiento. Así es la vida, supongo, hay quienes tienen que quemarse con sus propias consecuencias antes de sentir el dolor. No soy fría, simplemente aprendí a no seguir desangrándome para vendar a los demás.
También he llegado a aceptar una verdad más profunda: no todas las relaciones merecen ser salvadas, no todos los vínculos merecen perdón. Lo que realmente importa no es quién se queda, es si te mantuviste fiel a ti misma. Ahora ya no me comprometo con nadie, ya no me rebajo para acomodarme a la comodidad de otro. Cocino solo para mí, preparo infusiones bajo el sol matutino que inunda mi cocina. Abro un libro nuevo y leo en silencio hasta la tarde, dejando que el mundo se calme un rato. Ya no soy la esposa de nadie, ya no soy la sombra de nadie, yo simplemente soy yo, y por primera vez en mi vida finalmente estoy viviendo en mis propios términos. Los próximos años quizás sean cortos, pero todavía tengo tiempo suficiente para convertir esta vida en algo que amo. Esta vez, la historia me pertenece.